Bien, estamos aquí con Jesús Rasgado Calderón, él es presidente de organizaciones de la sociedad civil Chiapaneca para la Inclusión Social, por CHIS, como se le conoce a esta organización que aglutina a personas con discapacidad. Y aquí estamos, Jesús, porque ahora precisamente en campañas ustedes están preocupados y el tema de la inclusión social. Platícanos. Así es, amigo Cosme, te agradezco mucho esta entrevista, ya que es un momento muy especial para cada uno de nosotros como personas con discapacidad, al poder estar en las precampañas y posteriormente campañas y ya poder definir cada uno de los espacios políticos que se vayan a dar en su momento. Estamos hablando acá de la Diputación local, de la Diputación federal, de la Gobernatura del Estado y por supuesto de la Presidencia de la República. Cada uno de ellos un llamado más que nada para que puedan ser incluidos las personas con discapacidad en todos los sentidos, en la cuestión social, en cuestión económica por supuesto y también política. Cada uno de ellos que sepan que hay todavía muchas cosas pendientes que favorecer a las personas con discapacidad. Recordemos que a nivel nacional somos arriba de 20 millones de personas con discapacidad. En el estado somos arriba de 670,000 personas con discapacidad y por dar un ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez somos arriba de 79,000 personas con discapacidad, no incluyendo a sus familias. Con base a eso, pues debemos tener un espacio para poder tener esa inclusión, esa dignificación que cada uno de nosotros reclamamos como personas con discapacidad. Estamos hablando acá de salud, estamos hablando de educación, de infraestructura, de empleo, en donde nosotros decíamos que se pueda incluir más a las personas con discapacidad. ¿En qué sentido? En el sentido de educación, por decir. Educación, pues a veces nosotros decimos ya están incluidos dentro de las escuelas, pero el problema más grande que tenemos es que no están incluidos completamente. Hablamos de la discapacidad motora. No podemos tener la infraestructura para poder desplazarnos en las escuelas. Las rampas no están adecuadas como para desplazarse. Hacen rampas no con la inclinación correspondiente. Si hablamos de una persona invidente, pues no hay el sistema braille, no hay maestros que los puedan conducir en ese sentido. Y si hablamos de una persona sorda, no hay un intérprete de lengua de señas. Entonces, la inclusión es lograr cada uno de estos objetivos. Claro. Y por otro lado, si hablamos de salud, en salud también hay un problema que lo contempla la ley. Recordemos que la ley fue promulgada el 21 de septiembre de 2015. Y en esa ley contempla que en cada una de las secretarías debe haber un intérprete de lengua de señas. Y no se ha podido lograr que en cada una de las secretarías pueda asistir una persona que pueda interpretarle a las personas sordas, Claro. Aunque lo contempla la misma ley. De igual forma podemos hablar también de infraestructura en todos los lugares donde se hace las rampas, por dar un ejemplo, no se hace con las normas de accesibilidad. La inclinación del 8% es muy necesario hacerlo para poder desplazarse de un lugar a otro. Por otro lado también, con relación a lo que es la ley contempla de eso que acabo de mencionar, del 21 de septiembre de 2015, contempla en el transitorio de la ley, en el segundo transitorio de la ley, contempla que en 180 días debió haberse hecho el reglamento correspondiente a la ley. Y hasta ahorita no se ha hecho ese reglamento. Cierto. ¿Sí? Y por otro lado, se instaló el Consejo Estatal para Personas con Discapacidad y ahí quedó, se instaló, se tomaron las fotos y ahí quedó sin poder funcionar tal y como debe ser. Por esa razón, pues es un llamado a cada una de estas autoridades porque pues los tres poderes son muy, muy importantes y aquí en este caso hablamos del Ejecutivo y hablamos del Congreso también, legislativo, en donde ellos deben de ver o velar a favor de las personas
personas con discapacidad para ir avanzando en cada uno de esos rubros. De hecho, esto que has planteado, estas necesidades que has planteado, pues no son de estos últimos años que se vienen pidiendo, sino ya tienen varios años, ¿no? Mucho más allá de una década. Recuerdo que lo hemos venido pidiendo y, no, como ya dijiste, poco se ha avanzado. Ahorita estamos ya en proceso electoral. Sería interesante que estos aspirantes a candidaturas fueran acercándose con las organizaciones. Claro, efectivamente. Ojalá que se pueda lograr, y no nada más para tomarse la foto de cada uno de los candidatos, sino que efectivamente la hagan suya cada uno de estos proyectos. Por ejemplo, también anteriormente cada una de nosotros como organizaciones hacíamos reuniones en el gobierno del estado, y ahí se contempló en su momento, inclusive se manejó un presupuesto de 1.300.000 para hacer el elevador del Palacio del Estado. Ahí el Palacio no tiene elevador, claro, tiene elevador el elevador privado del gobernador, pero el elevador público no existe, no hay. En su momento se vio un presupuesto de 1.300.000, dijeron que ya lo iban a hacer. El caso es que se desvió el recurso o no sé para dónde se fue. El caso es que no se hizo ese elevador. Y hay muchos edificios. Y muchos, aquí en este caso, si hablamos del Congreso hay elevador, hablamos de la Presidencia hay elevador, hablamos de la Secretaría, dependencias federales hay elevador, pero no lo hay en el Palacio. Entonces, como Palacio, debe de haber elevador para poder exigir a todos los lugares públicos para que puedan haber elevadores o puedan exigir esa inclusión de las personas con discapacidad. Tengo entendido, no sé hasta dónde sea cierto, de que ya no se va a hacer, por ahora, ya no se va a hacer el segundo piso allá de Cañahueca, que se iba a hacer, y parece ser que ese recurso quieren canalizarlo para pavimentación de calles y todo lo demás. Ojalá que por ahí el gobernador, que a veces no le llega esta información en forma directa, pero ojalá que en esta ocasión pueda llegar y pueda rescatarse un presupuesto para poder hacer el elevador antes que se vaya, para que llegue, deje ahí su marca el gobernador Rutilio Escandón y podamos decir en su momento, pues él fue el que hizo ese elevador. En los procesos electorales y en la política se ha venido pidiendo la representación de sectores de la población. Ya el sector de los pueblos originarios, pueblos indígenas, tienen su representación en las cámaras. Así es. Pero ¿qué pasa con los del grupo de personas con discapacidad? Mira, en el caso de las acciones afirmativas que tienen su cuota, en este caso los indígenas, LGTB, afromexicanos, también estamos incluidos nosotros a nivel federal. Hay 8 personas con discapacidad que nos representan a nivel federal. Y en esta ocasión también, de igual forma, tienen que salir representantes a favor de las personas con discapacidad. Pero no se ha dado todavía en el Estado, no se ha dado todavía en las regidurías. Por eso es el llamado también a todos los partidos políticos de ser incluidos también a las personas con discapacidad, porque existe capacidad para poder desempeñar cualquier actividad o cualquier cargo o espacio que se le pueda dar a las personas con discapacidad. ¿No se está cumpliendo entonces esta acción afirmativa? La acción afirmativa a nivel federal sí, pero a nivel local está en proceso todavía para que se pueda cumplir. Pero el hecho de que esté en proceso no quiere decir que no se pueda agilizar para que de una vez entre en vigor. Tomando en consideración el número de personas, estamos hablando del 12-13% de la población que somos personas con discapacidad, y se vería con buenos ojos también que puedan estar incluidas las personas con discapacidad, porque son las personas que a final de cuentas sabemos o sentimos la necesidad de las personas con discapacidad, y que tomen en cuenta que ahorita nosotros somos personas con discapacidad, pero va a llegar el momento en que las personas van a tener 70, 80 años y a fuerza tienes que llegar a ser persona con discapacidad. Aunque no tengas esa edad, pero un accidente, una lesión y te lleva. Así es. Si te la llevas bien y no te pasa nada, vas a llegar a los 70, 80 años y vas a ser persona con discapacidad. Entonces, todo lo que hacemos nosotros hoy en día es para favorecernos o incluirnos todos como sociedad. Por eso yo siempre he dicho
todos somos inclusión, porque al final de cuentas todos somos inclusión. Todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Y sin duda que la presencia de estos 8 legisladores a nivel federal está dando algunos pasos, porque hemos visto que ya están impulsando una iniciativa de reforma para que en los hospitales se pongan intérpretes de lenguas, pero bueno, sería también interesante, como ya lo dijiste, personas que puedan ir estando la representación de los grupos de las personas con discapacidad en esos espacios. Claro, claro. Es muy importantísimo que se tome en cuenta a las personas con discapacidad y si puede ocupar cualquiera de esos espacios favoreciendo a las personas con discapacidad. Yo lo he visto en las oficinas donde he trabajado, en la presidencia municipal, que vienen las personas y con más confianza te lo platican por ser una persona con discapacidad y saber que efectivamente lo vas a escuchar y vas a sentir, tienes la sensibilidad para poder responderle y poder solucionar sus problemas. Y ya que estamos aquí en esta plática, en esta entrevista, Jesús Rasgado Calderón, hay un tema que a nivel nacional se viene promoviendo para solicitar el voto en línea para las personas con discapacidad, porque se argumenta que muchos, aunque tengan su silla de rueda, a veces ya no pueden desplazarse hacia donde estén las casillas. De ahí que están pidiendo el voto en línea. ¿Qué dicen ustedes? Pues fíjate que está muy importante ese voto en línea también, así como son los migrantes. Los migrantes también pueden votar en línea y ojalá que se pudiera dar. Yo soy más de la idea de poder salir, porque si nosotros tenemos esa oportunidad de salir a votar, de alguna forma nos estamos dando a conocer, salimos ante la sociedad, nos despejamos un poquito, porque hay muchas personas que los mismos familiares hacen a que se margine la persona con discapacidad, no lo quieren sacar, ¿sí? Que vaya a pasear o se vaya a dar una vuelta o con ellos que vaya a donde puedan ir a despejarse un rato. Entonces sí es necesario para las personas que podemos salir que haya un lugar adecuado donde poder ir a emitir nuestro voto. Y no en línea. En línea pudiera ser para aquellas personas que definitivamente no puedan ir. Pero las personas que podamos salir, yo invito a cada uno de ellos que vayamos a emitir nuestro voto, que salgamos de nuestros hogares y que los padres de alguna forma hagan ese sacrificio, si se le puede llamar, para llevar a las personas con discapacidad y puedan estar en esos lugares y puedan emitir su voto. Porque es importante que la sociedad vea también que existen personas con discapacidad con disposición a participar. ¿Tienen ustedes por ahí un registro de cuántos pudieran ser las personas con discapacidad y con condiciones de votar o ya con la credencial del elector a partir de los 18 años que pudieran participar como votantes? Pues aquí estaríamos hablando un 50-60%. ¿De qué? Del padrón. Del padrón de las personas. Si estamos hablando de 670,000 personas a nivel estatal, estaríamos hablando de un 50-60%, le calculo. No lo he contemplado, no lo he analizado en la estadística del INEGI, porque la estadística que te doy de 670 y de 20 millones es de la estadística del INEGI 2020. Ajá. Así lo contempla. Pero en la lista de electores no lo tenemos contemplado cuántos pudieran ser efectivamente. Ajá. De esa cantidad que pudiera tomarse en cuenta después de los 18 años, por supuesto, para ver cuántos son. O sea, me dijiste ese porcentaje porque hay muchos niños. Sí, hay niños también. Hay niños, o sea, incluye como ciudadanos, personas con discapacidad. Claro. Pero tomemos en cuenta también, si las personas tienen hijos pequeños, menores de 18 años, que todavía no pueden votar, pero el papá, la mamá vota. Entonces, de alguna forma, si hay una votación favorable hacia las personas con discapacidad, ese papá o mamá lo va a impulsar, ¿sí? No es necesario que vaya a emitir el voto, sino que ese papá o mamá está impulsado para poder promover o poder apoyar cualquier iniciativa que pueda hacer a favor de las personas con discapacidad, porque puede favorecer también a su hijo. En esta solicitud a nivel nacional se plantea que
el que no puedan asistir a una urna por condiciones no muy propias del terreno donde se coloca la urna, por condiciones de seguridad, inclusive que no pueden desplazarse las personas con discapacidad en silla de rueda o con muletas o con otros aditamentos, se les estaría violando su derecho a no poder votar. Por eso piden en línea esta posible votación. Sí, efectivamente. Yo siento que es muy importante esa apertura para poder votar en línea. Es muy importante, y si se está haciendo para migrantes, pues ¿por qué no hacerlo para los que viven o vivimos aquí en el interior del país? Yo creo que no creo que haya un problema para poder solucionar ese punto. Yo creo que está en mejor disposición. Hemos tenido reuniones con el Instituto de Participación Ciudadana, y ahí en el instituto ellos están muy aperturados para poder ser incluidos a las personas con discapacidad, y están dispuestos a escucharnos también cuando es necesario o hay alguna observación para favorecer en la votación. Hablamos de organizaciones de la sociedad civil y tú los lideras, tú que te desplazas en silla de ruedas desde hace muchos años que te conozco. Así es. ¿Cuántas organizaciones son en esta organización? Habemos varias organizaciones. Hasta ahorita son 8 o 9 organizaciones que se están manejando. Estamos hablando de la compañera Patti Velasco, Patti Patraca, Alfredo Martínez, Ramón, Xochitl, ahorita no recuerdo los otros, pero son como 9 organizaciones. Todos de personas todos con personas con discapacidad. Son todos. Unos de intelectual, otros motora, otros ceguera, otros de audición. Eso, okay. Sí, cada una de esas discapacidades también están incluidos para poder favorecer a las personas con discapacidad. Muy bien, Jesús Rasgado Calderón, presidente de organizaciones de la sociedad civil para la inclusión, chiapaneca para la inclusión social. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Cosme, por esta oportunidad.